porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil como nosotros. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. He estado tratando de ver un poco de comentarios o de lo que ha hecho en el corazón de muchas personas y quizás de todos nosotros el libro de Romanos. Estaba leyendo y encontré que San Agustín se convirtió al Señor, por un milagro, pero se convirtió por leer el libro de Romanos. Charles Darwin, él leyó el libro de Romanos y recibió al Señor por la fe, por lo que había entendido de la obra que Dios había hecho a través de Jesús y que estaba reflejado en el libro de Romanos. Hay un conferencista actual, no sé si ustedes lo han visto, que se llama César Vidal, da unas muy buenas conferencias. Su testimonio es que no estuvo de acuerdo con la Iglesia Católica Romana. Entonces él buscó a dónde refugiarse, a dónde le hablen de la palabra de Dios. Y le encontraron unos testigos de Jehová y lo llevaron, y él fue allá y estudió con ellos. Pero ocurre que él se había propuesto estudiar griego, y para presentar como su tesis de estudio se había propuesto leer el libro de Romanos en griego, y ahí logró darse cuenta de lo que estos señores enseñaban no era lo correcto, no era lo que estaba dicho o lo que decía la palabra de Dios, en este caso el libro de Romanos. Así que él recibió al Señor, se convirtió a Cristo, y entonces salió de este grupo, de esta comunidad, y fue a una iglesia evangélica donde él pudo estudiar la palabra de Dios. De manera que aquí en esta carta está reflejado, como decía un predicador, que si la Biblia fuera una naranja y la partiéramos y sacáramos todo el jugo que hay en esa fruta, así es el libro de Romanos. Eso lo escuché de un predicador. Aquí hay una esencia de la vida cristiana formidable. Yo he titulado La justificación por la fe. La justificación por la fe. Y justamente de esto es lo que va a hablar en muchos pasajes esta carta. La justificación por la fe. Pero como aquí está hablando, dice el versículo 17 que hemos leído, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El hombre siempre ha pensado hacer algo para justificarse con Dios. Yo creo que está bien hacer buenas cosas, consagrar la vida a Dios. Eso lo manda también el Señor. Pero eso no nos salva. Lo que yo haga, dice la Biblia, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todo lo bueno que yo pueda hacer sea agradable para Dios, pero eso no nos salva. Entonces, ¿qué es la justificación por la fe? Quisiera que me sigan un poquito con cuidado. Estamos aquí y está aquí con nosotros el juez justo, el juez santo, el que a él no llegará nada
nada de lo que no sea santo. Irá al cielo con él todo justo. Nada injusto entrará allá. Y estamos aquí con el juez. Y el juez nos va a juzgar. Ahora, ¿quién de nosotros, según Romanos mismos, quién de nosotros somos justos? Dice Romanos, no hay ni siquiera uno. No hay. Estaba conversando con un hermano hace unos 2 días y conversábamos del ruego de Abraham sobre Sodoma y Gomorra. Señor, si hubieran aquí 50, ¿condenarás a Sodoma y a Gomorra? Y dijo el Señor, si hubieran 50, perdonaré a Sodoma y a Gomorra. Señor, no te enojes. Si tal vez no hay 50, si tal vez hay 30, por amor a los 30, perdonaré a Sodoma y a Gomorra. Y al final, Señor, si no te enojes, si tal vez no hubieran los 30, si hubieran 10, ¿condenarás a Sodoma y a Gomorra? Y dijo, si hubieran 10, perdonaré. Pero no hubo ni siquiera 10. Solamente los ángeles sacaron a Lot y a sus hijas, y aún su mujer no confió. Le dijeron que no regrese a ver atrás de lo que iba a pasar con la ciudad de Sodoma, y regresó la curiosidad que sería. Ni ella salió, solo salió Lot y sus 2 hijas. Pero refleja, diríamos, el amor que Dios tiene por un pecador. Dice en la parábola del trigo y la cizaña, Señor, ¿no sembraste trigo? ¿Y cómo es que ha nacido cizaña? Dice, un enemigo vino y sembró de noche la cizaña, y por eso está la cizaña. Señor, ¿quieres que cortemos, que arranquemos la cizaña para que no esté con el trigo? Y él dijo, no vaya a ser que arranquen un grano, una gavilla de trigo. Mejor déjenlos que crezca, y ya en la siega ahí se separará lo que es el grano, irá a mi granero, y la cizaña será quemada. Es decir, aquí yo he pensado en 3 puntos estos 2 versículos. Número 1, como dice el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. El punto número 1 es, ¿por qué sentirían vergüenza de predicar el Evangelio en los tiempos de Pablo? ¿Por qué? El otro punto es, ¿en quién estaba centrada la predicación del Evangelio? ¿De quién? ¿El Evangelio de quién predicaba? Lo vamos a analizar un poquito. En tercer punto, ¿qué les motivó a Pablo y a los demás predicadores a predicar el Evangelio? ¿Qué fue lo que vieron, lo que oyeron, para que sean motivados a predicar el Evangelio? Vamos al primer punto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Por qué habrían tenido vergüenza de predicar el Evangelio en aquel tiempo? Ahora, quiero a través de la mente llevarlos a los tiempos de Pablo. ¿Cómo era el ambiente de la gente? ¿Cómo pensaba la gente en ese tiempo? La carta va dirigida, dice, a los romanos, pero claro, no es a los romanos en general, a toda la ciudad o a toda la ciudadanía, sino es a la iglesia que estaba en Roma, a judíos y a gentiles, de los cuales estaba compuesta la iglesia en Roma. Entonces, ¿qué significaba en ese tiempo Roma en esos tiempos, qué era Roma para la gente? Era la capital del mundo en ese tiempo.
como ahora podemos decir Washington, por ejemplo, donde se cree, donde se dice que ahí está la ciencia. Ellos son los que tienen más conocimiento de las cosas, tienen más poder, más autoridad. Ellos están, por así decirlo, metidos en todas partes del mundo y están tratando también de gobernar al mundo. En ese tiempo, pues Roma era la capital del mundo, ¿verdad? E irles a predicar a esa gente donde se creía que eran los más sabios, ¿no? Segundo, había una jurisdicción que abarcaba Roma. ¿Cuál era? El Imperio Romano. Todo el mundo conocido de aquel tiempo estaba dominado por Roma, por el Imperio Romano. Era un imperio. Y él les a predicar a ellos, tal vez habrá sido lo que les acortaba un poco predicarles el Evangelio. Ahora, ¿quién era la autoridad de Roma? Era el César. La autoridad de todo el imperio. Y predicarles a esa gente, habrá habido lo que dicen los españoles un poco de corte para predicarles a ellos. Pablo, habiendo conocido al Señor, tiene que decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ojo, a todo aquel que cree. A los unos y a los otros. En ese tiempo estaba el mundo dividido entre judíos y gentiles. Y los unos no los querían a los otros, ni los otros a los otros. Había una pugna, había un odio, había un discrimen entre la gente. Pablo lo que les va a hacer es ver que para Dios todos somos iguales. Segundo punto. ¿En quién estaba centrada la predicación del Evangelio? ¿Qué entendían la gente en ese tiempo de Jesús? ¿Quién era Jesús? Para el ambiente general de la gente, ¿quién era Jesús? Un carpintero. Y era un carpintero ni siquiera de la capital de Jerusalén. Era del norte, era como decir campesino, de poca valía, estimado de poca valía. En él centraba la predicación del Evangelio. ¿Cierto? ¿Sí estamos? Era un carpintero. Y que él quiera dar enseñanzas. Así entendía la gente en ese tiempo. Segunda cosa. ¿Qué reputación tenía Jesús de la gente? ¿Qué había sido Jesús respecto a la gente? ¿Recuerdan cuando fue crucificado? Le pusieron a un malhechor a la derecha y a otro a la izquierda y a él en medio. ¿Qué reputación tenía Jesús de la gente? Que era un malhechor y era el peor de los malhechores, peor de los que estaban a su derecha y a su izquierda. Y que me vengan a enseñar un evangelio de ese carpintero malhechor. Tal vez por eso se habrían resistido, o habría tenido que decir Pablo con fuerza, con poder: no me avergüenzo del evangelio. En tercer lugar de este punto, ¿qué había pasado con este hombre, con este carpintero malhechor? Ya había muerto. ¿Y cómo había muerto? ¿O por qué había muerto? Había sido matado. ¿Por qué? Porque lo consideraron un malhechor. ¿No es cierto? Y además, ¿quiénes fueron los que lo crucificaron? Los que ejecutaron el asesinato de Jesús. La mentalidad está en los judíos. Pero ¿quiénes ejecutaron la crucifixión de Jesús? Los romanos. Los soldados romanos, ellos fueron
los que lo azotaron, ellos fueron los que le coronaron de espinas, ellos fueron los que lo llevaron, quizás a rastras desde el pretorio hasta el Calvario con su cruz. Y luego ellos fueron los que dieron los martillazos, traspasando sus manos y sus pies y su costado. En ese hombre se basaba la predicación del Evangelio. Ahora, tercer punto. ¿Qué les motivó entonces a Pablo y a los demás predicadores a predicar el Evangelio? ¿Cómo podríamos comparar en nuestro medio? A nosotros, por ejemplo, nos catalogan por decir: ¿qué se va a comparar este sencillo hombre ya viejo con un doctor de la ley, un obispo que tiene mucha valía, y que vengan a escuchar lo que está diciendo este pobre hombre? Más o menos así era el ambiente en ese tiempo. Pero ¿qué es lo que les motivó? Hablemos aquí entonces del que está dirigiéndonos a nosotros, o dirigiendo a la iglesia de Roma, este hombre, el autor de la carta a los romanos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío que se cree más que los otros, pero también al gentil que es menospreciado. Para Dios no hay acepción de personas. Pablo, aquí vamos a leer unos versículos. Pablo había visto y oído al Señor Jesús resucitado. Pablo había visto, ya vamos a leer, a Jesús, y había oído a Jesús resucitado. Ese carpintero, considerado malhechor, crucificado como malhechor, ahora ha vuelto a la vida. Y se le ha revelado a este hombre, al apóstol Pablo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, y vamos a leer los versos 3 al 6 primero. Hechos, capítulo 9. Me voy a guiar aquí. En el viaje, ahora, este viaje es cuando Pablo está con comisión de los principales sacerdotes para viajar a Damasco y aprehender a todos los que creían en Jesús y traerlos presos para meterlos en la cárcel. Y quién sabe qué más iba a pasar con ellos allí. En eso estaba de viaje, para eso estaba de viaje este hombre, apóstol Pablo. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una ciudad que está en ruinas ahora, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Y el verso siguiente, el verso 4, él cayó al suelo, estaba yendo en un caballo, pero cayó al suelo y oyó, o sea que vio la luz, y ahora oye la voz. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo diría: ¿quién eres, Señor? Yo a ti no te persigo, yo estoy persiguiendo a esos que creen en el malhechor. El verso siguiente, verso 5. ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Y la respuesta fue: yo soy Jesús, que crees que está muerto. A quien tú persigues, le contestó la voz. El verso 6. Levántate, esa voz de amor, de ternura, de salvación, de poder. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Pablo
vio la luz que le rodeó desde el cielo y oyó la voz que le habló desde el cielo, ¿cierto? Pero sigamos leyendo los versos desde el 10 al 19. Acompáñenme a leer estos versículos también para seguir la secuencia. Desde el verso 10 al 19. Pasamos al verso 10, por favor. Había en Damasco, escuchen esto, es muy interesante. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. No el Ananías de Zafira, sino otro Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías le dijo. Aquí estoy, Señor, contestó Ananías. Verso siguiente. Anda, la orden de Dios, la voz de Dios. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Se llamaba así, Saulo de Tarso. Está orando. ¿Cómo estaría? De compungido, de haber estado persiguiendo a aquel que ahora lo ve y le escucha. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 11. Anda, 12, perdón. Y ha visto, le dice la voz divina a Ananías, y ha visto en visión, ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Verso 13. Entonces Ananías, como todo hombre, claro, tenía temor, respondió a Dios: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. He oído mucho de ese Saulo, los males que hace, de cómo ha perseguido, de cómo ha matado. Estuvo presente cuando mataron a Esteban. Él estaba de acuerdo, dio el voto para que lo maten, y ahora él está aquí. Verso siguiente. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Aquí viene. Ve, le dice la voz del Señor. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a los reyes como al pueblo de Israel. Tanto al pueblo de Israel como a las naciones gentiles. Instrumento escogido por mí es Él. ¿Qué le motivó entonces a Pablo y a los demás predicadores para predicar el Evangelio? Habían visto, habían oído al Señor resucitado. En este caso es un caso particular por Saulo, pero los evangelios nos relatan que Él se apareció a los apóstoles, se apareció primeramente a las mujeres, a María en primer lugar, a las mujeres, a los apóstoles. Creo que estaban estudiando las hermanas aquí en la reunión. Así que lo habían visto resucitado, lo habían visto después de haber observado cómo lo crucificaron, cómo lo mataron en medio de malhechores, considerando a malhechor, y ahora Él es el punto de fe para predicar el Evangelio, ¿cierto? Allí entonces Pablo parece que tuvo muchas revelaciones directas del Señor Jesús. A Pablo le fue revelada entonces la justificación por la fe. Habíamos comentado al principio, está aquí el juez justo, el juez santo, de que a su reino no entrará nada inmundo. Ocurre, todos somos pecadores. Entonces, nadie podríamos ir al cielo. ¿Cuál es entonces la solución que Dios nos da? La justificación
por la fe. Ahora, ¿qué es la justificación? Y esto quiero que me escuchen y no se olviden. La justificación es un término jurídico, un término legal, ¿no? El término legal de al culpable declararlo inocente, pero en este caso no solo inocente, sino justo. Es decir, es la declaración legal de Dios el Padre para el que ha creído en su Hijo Jesucristo, declararlo justo, declararlo inocente, justo. Entonces sí puede ir al cielo, porque es declarado por Él mismo, por la fe en su Hijo amado, ser justificado y poder ir al cielo. ¿Quién pagó mi culpa? ¿Quién pagó todos mis delitos y mis pecados? ¿Quién pagó los delitos de Pablo? Solamente Él, Dios el Padre. Lo que iba a descargar en Pablo, lo que iba a descargar en Luis, la descargó sobre su Hijo. Por eso es que el que tiene fe en ese sacrificio que hizo su Hijo amado, este es justificado. ¿Cómo? ¿Haciendo buenas obras? No, por la fe en Él. Ahora, ¿qué es la fe? Voy a pedir Hebreos 11:1. Ahí nos dice lo que es la fe. Si ustedes lo saben y los que están aprendiendo, pues ahí está. Ahora bien, la fe es la garantía. Imagínense lo que es garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es decir, ahí es tanta la seguridad, la confianza que Dios ha puesto en el hombre que tiene fe en la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz. Era transgresor, todos hemos sido transgresores de su ley. Todos hemos quebrantado la ley. No hay ni siquiera uno, solo Cristo. En Él Dios descargó, en ese justo Dios el Padre descargó mis culpas, mis delitos, todos mis pecados y los de todo el mundo, de los que quieran creer en Él. Por la fe en Él es que es justificado, y entonces ya no irá a este lugar, sino al cielo. Esa es la justificación por la fe. Justificados por la fe, declarados justos, no solo inocentes, justos. Es decir, como que nunca usted ha pecado, como que nunca yo he pecado. Justo. Justo. La declaración legal de Dios el Padre, para con el que ha depositado su fe en el Señor. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En la Reina Valera diría: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque eso Dios ha hecho en el que ha depositado su confianza, su fe en la obra perfecta que hizo Cristo en la cruz. ¿Cierto? Quizás por volver a repetir. Entonces, ¿la fe en qué? En la obra perfecta que hizo Cristo Jesús en la cruz, por ti y por mí, por Pablo y por mí y por ti. ¿Cierto? Muy bien. Vamos concluyendo. El verso 17.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hoy, ese poder de Dios que salvó a Pablo, que salvó a San Agustín, que salvó a Wesley y a cuantos creyeron en la justificación por la fe, ese mismo poder que obró en ellos también ha obrado en nosotros, ha obrado en ti y en mí y en todo aquel que cree. Porque si no cree, si lo rechaza, pues el que cree en mí, dijo el Señor Jesús, y se bautiza, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Hay esa condición, ¿verdad? Entonces, ese mismo poder de Dios de aquel tiempo, ese mismo poder es el que nos ha salvado, es el que salvará a todo aquel que cree en el Señor Jesús. Ese poder de Dios es el que salvó a Pablo, porque creyó, claro. Ese poder de Dios es el que te ha salvado a ti, porque creíste. Esa es la condición. Ese poder de Dios es el que me salvó a mí. Gloria a Él. Por eso soy salvo. Por eso soy declarado justo por mi fe en Él. No por eso tengo que vivir la vida que me dé la gana. Tengo que vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a sus mandamientos. Así que, mis hermanos, ese poder de Dios es el que ha obrado en Pablo, ese poder de Dios es el que ha obrado en mí, ese poder es el que ha obrado en ti y obrará en todo aquel que cree. Acompáñenme a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu bendita palabra. Que tu amor haya sido revelado, Señor, a cada hermano. Este pueblo que ya es tuyo, pero que fortalece la fe en nosotros escuchando tu palabra. Bendecimos tu nombre, Padre. Y pongo en tus benditas manos esta congregación, al liderazgo de la iglesia, a todos y cada uno de los hermanos. Oh Dios, que reprendas al enemigo que trata de alejarlos de ti y que bajo cualquier disculpa quieren alejarlos de ti. Que rompas todas esas barreras y ellos puedan acercarse cada vez más a ti y crecer en ti y darte gracias a ti por el gran poder de Dios que ha obrado a través de Jesús en la cruz. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.